Hola muchachos, bienvenidos a sus clases de CETEC en línea de la asignatura de física. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre lo que es la parte de dinámica, sobre todo en mecánica, que vamos a estar hablando sobre las fuerzas y el trabajo que se necesita para ciertas actividades, ¿no?, de nuestra vida cotidiana. Y bien, en esta lección vamos a poder observar y vamos a estudiar los conceptos que son de trabajo y energía. Y bueno, lo vamos a hacer por medio de procedimientos prácticos y al final de esta lección vamos a conocer las aplicaciones de lo que es trabajo y energía en la vida cotidiana. Bien, vamos a definir lo que es trabajo, y el trabajo es una magnitud escalar obtenida de multiplicar una fuerza por el desplazamiento que ésta provoca. Como podemos observar en la imagen, este pequeño muñequito o esta pequeña personita está realizando un trabajo, que su trabajo es jalar por medio de esta soga pues esa caja que posiblemente es muy pesada, y por eso está haciendo este movimiento, porque no lo puede cargar con su propia fuerza. Sin embargo, con su propia fuerza va a tratar de moverlo con la ayuda de la soga, obviamente. O sea, su fuerza de él no es suficiente para arrastrarlo, por lo tanto necesita de un mecanismo que a su vez a este mecanismo le está aplicando una fuerza. Tiene un desplazamiento horizontal en el eje, por eso sobre el eje sería el piso donde lo está arrastrando. Y vamos a tener una longitud a la cual vamos a llamar D, y una fuerza aplicada que se muestra en forma de vector, que es un vector o un desplazamiento que existe, ¿no? En este caso sería un vector fuerza, que sería la letra F que estamos observando, cuyo sentido va a ser paralelo y positivo a dicho eje. Sin embargo, también una fuerza puede aplicarse con cierto ángulo de inclinación, que es lo que vamos ahí como teta, por lo que se deberá de hacer un pequeño ajuste sobre todo en implicaciones de funciones trigonométricas, que en este caso sería el coseno de dicho ángulo, que sería en este caso teta, para formar una de las siguientes fórmulas. Del lado derecho de nuestra pantalla podemos observar lo que son las fórmulas. Tenemos dos tipos de fórmula, y trabajo, o que lo podemos encontrar como W de work o T de trabajo, van a ser las mismas fórmulas. En la primera es mucho más sencilla porque solamente necesitamos el valor de la fuerza y el valor de una distancia. Sin embargo, en la segunda tenemos que tener forzosamente el valor de la fuerza y la distancia, y sobre todo el ángulo, cuando se realice un trabajo como el que se está mostrando en la imagen. Sin embargo, si es un trabajo mecánico simple que abundan muchos en la naturaleza, pues simplemente vamos a utilizar la primera fórmula, que es igual al producto de la fuerza por la distancia, o en la segunda, que es igual al producto de la fuerza por el ángulo del coseno que tenemos obviamente abriéndose, ¿no? Y bueno, en las unidades que se van a manejar este tipo de, o esta magnitud, va a ser los joules, que un joule es igual a un newton por metro. No se te olvide esta unidad o esta relación de unidades, porque ahorita que vayamos a hacer los ejercicios la necesitamos para establecer y para entender cómo son estas unidades y cómo la vamos a estar escribiendo. Bien, vamos entonces a iniciar con nuestro primer ejemplo, que dice: si un objeto es empujado con una fuerza de 320 newtons a una distancia de 10 metros, calcular el trabajo que se realiza. Bien, igual vamos a seguir nuestro pequeño esquema: datos, fórmula, sustitución y resultado. Bien, tenemos ya por default y tenemos de manera directa los newtons, que equivalen a la fuerza que nosotros vamos a invertirle para poder empujar esta pequeña masa, este pequeño objeto, ¿no? Entonces, nuestra fuerza es de 320 newtons, la distancia es de 10 metros y el trabajo es lo que tenemos que calcular. Tomando en cuenta la fórmula del trabajo, que vuelvo a repetir, puedes encontrarlo con la abreviatura de W o de T de trabajo, es lo mismo, vamos a sustituirlo. Entonces tenemos los 320 newtons por
10 y nos da un total de 3200 joules. Y sí, mira, aquí está muy sencillo cómo calcular el trabajo, porque de hecho solamente vamos a sustituir las fórmulas y las unidades que nosotros vamos a tener. Si hubiésemos tenido una DINA, pues igual no vuelvo a lo mismo, si a menos de que nos lo establezcan en el problema y queremos otro tipo de enunciado o de unidades diferentes a las que son las fundamentales, pues no lo tienen que establecer y habrá que hacer el factor de conversión. En este caso no nos lo pidieron, por lo tanto es directo. Entonces el resultado de empujar este objeto que lleva una fuerza de 320 newtons sobre una distancia de 10 metros es de 3200 newtons. Vamos a ver un segundo ejemplo que dice de la siguiente manera: calcular el trabajo realizado al levantar una masa de 0.5 kilogramos, quiere decir que es medio kilo, a una altura de 3 metros. En esta ocasión, como estamos manejando el trabajo, o sea, se maneja con respecto a la distancia y a una fuerza aplicada. Pero en la clase anterior habíamos visto que también podríamos considerar levantar una masa o considerar una parte de la fuerza como masa sobre una altura determinada, y que de hecho es aquí donde íbamos a estar ocupando el valor de lo que es la gravedad. Entonces la fórmula, cuando nosotros estemos hablando en términos de masa, no en términos de fuerza, vamos a utilizar la fórmula que tenemos en rojo. Pero bueno, vamos a identificar los datos, que en este caso tenemos una masa que es igual a 0.5 kilogramos, tenemos una distancia que es igual a 3 metros y tenemos nuestro valor de la aceleración de la gravedad, que es igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Hay que calcular el trabajo por medio del producto de estos tres factores, teniendo nuestra sustitución 0.5 kilogramos, que si tú le quieres poner un medio, está correcto, también es válido. Tenemos que tener multiplicado ese 0.5 por 3 metros y el resultado multiplicarlo por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, y el resultado nos da de 14.715 joules. Ajá. Sin embargo, vamos a observar el análisis de unidades. Bien, el trabajo, como lo vimos al inicio de esta clase, se tiene que medir en newtons por metro, lo cual nos da como resultado un joule. Y en esta sustitución, o cuando estamos hablando de masa, sí tenemos presente a los joules. Lo vamos a formar a partir de la masa por la aceleración, ¿no? El valor de la gravedad, o bueno, las unidades de la gravedad. Ahí es donde vamos a obtener nuestro newton. Recuerda que en la clase pasada estuvimos observando cuáles eran las unidades fundamentales y dentro de ellas habíamos estado hablando de los newtons, que era una función de unidades kilogramo, que es la masa, por la distancia sobre el tiempo al cuadrado. Entonces sería aquí el kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Es lo que tenemos en paréntesis. Y aparte pues tendríamos que multiplicar la distancia. Y sí, en efecto, el orden de los factores no altera el producto. A pesar de que tengamos en la parte del desarrollo numérico los metros entre la masa y la aceleración. Pero no importa, porque al final de cuentas se está multiplicando. Por lo tanto, si tú recuerdas, este kilogramo metro por segundo al cuadrado equivale a lo que es un newton. Entonces, un newton por metro nos da como resultado el joule, que es la unidad fundamental para realizar o para determinar un trabajo. Bien, espero que hasta aquí no tengamos ninguna duda, porque de hecho lo que es la parte del trabajo es la más sencilla o es sí, uno de los procedimientos mucho más sencillos para estar trabajando cálculos de física. Sin embargo, no nada más es sustituir por sustituir, ya que uno de los complejos o de las confusiones que a veces se pueden llegar a tener es confundir el trabajo con la energía. Y bien, vamos a definir lo que es la energía, y dice que es la manifestación de la materia para realizar un trabajo.
Ujú. Y bueno, eso es, por decirlo de una forma muy sencilla, ya que todo cuerpo que es capaz de suministrar un trabajo se considera que es energético, como nosotros. De hecho, para obtener energía, ¿qué hacemos? Pues consumimos azúcares y carbohidratos, etcétera, etcétera. Y bueno, dentro de este tema de energía necesitamos establecer el principio de la conservación de la energía, que dice: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Muy parecida a la ley de Lavoisier, yo se los había mencionado en las clases de química, que sí, dependiendo del principio o de la utilización de la ciencia, iba a estarse manipulando este enunciado. En este caso nos tocó con energía, y sí, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y bien, dentro de nuestro esquema que estamos observando aquí, tenemos que la energía mecánica va a ser igual a la energía potencial más la energía cinética. ¿Qué van a depender estas variables? Obviamente de velocidad, gravedad, masa y sobre todo la altura. Vamos a visualizarlos un poquito mejor para poder empezar a resolver nuestros problemas. Y bueno, como ya lo vimos ahorita en la fórmula de la diapositiva pasada, la energía se va a dividir en dos partes, que es la energía potencial y la energía cinética, respectivamente. La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo cuando se está moviendo. Por eso yo les había dicho que cinética era siempre referente a un movimiento que se está realizando, porque viene del prefijo cine, que es movimiento, y mática, que es el estudio numérico, ¿no? Entonces habría que hacer modelaciones, y por lo tanto al hacer modelaciones matemáticas o modelos matemáticos necesitamos aplicar fórmulas, y en este caso su fórmula es igual a la energía cinética, que de hecho vamos a leerla de la siguiente manera, porque sí tiene un poquito de entendimiento esto. O sea, no nada más quiero que aprendas solamente a sustituir por sustituir, quiero que también aprendas a lo que es entender el proceso físico. Y bueno, la energía cinética aumenta directamente proporcional al cuadrado de su velocidad si la masa se mantiene constante. Por lo que si la velocidad aumenta, digamos, unas 3 veces, la energía aumentaría 9 veces. Entonces, la energía potencial es directamente proporcional al producto de la masa por su velocidad al cuadrado. Y obviamente con su constante, que es el 2. Por lo tanto, la energía cinética se va a manejar con unidades de trabajo, pero no es lo mismo, ten en cuenta. Ya cuando tú tienes una energía es porque tú ya vas a empezar a aplicar el trabajo, mientras tanto no. Y bueno, eso es en cuanto a un tipo de energía. El siguiente tipo de energía es la energía potencial, que es igual a la energía que tiene un cuerpo, pero en reposo. Aquí no nos va a interesar la velocidad de la que se movió, sino de que si se está moviendo o no. Entonces energía potencial es igual a o es directamente proporcional, al producto de la masa por la gravedad y la altura que presente dicho cuerpo sobre su horizontal. Tenemos que los factores o las unidades fundamentales son la masa para ambas magnitudes. Tenemos el factor de la velocidad, que recuerda la velocidad es lineal, mientras tanto que la gravedad es un factor de aceleración, por lo tanto el tiempo va a ir al cuadrado. Tenemos una altura que nada más corresponde a lo que son, lo que es la energía potencial, igual que la gravedad. Y en cuanto a energía cinética, solo los únicos datos que podemos utilizar de manera directa pues es la masa y la velocidad, mientras tanto que energía potencial es masa, gravedad y altura, que la altura la vamos a medir en metros. ¿Vale? Entonces vamos a ver nuestro primer ejemplo. Y dice: calcular la energía potencial almacenada de una pesa cuya masa es de 20 kilogramos con una altura de 14 metros. Entonces hay que tener cuidado,
porque no va a ser la misma fórmula que la energía cinética. Aquí te están pidiendo energía potencial, sin embargo, aunque en el enunciado no venga como tal energía potencial, nosotros podemos empezar a visualizar nuestro problema simplemente con los datos que tenemos. Entonces los datos es igual a la masa, que tenemos un valor numérico de 20 kilogramos, nuestra distancia, que es un valor numérico de 14 metros. Sin embargo, en el problema no nos está estableciendo como tal la gravedad, pero nosotros ya debemos de tener en consideración qué es esto, ¿vale? Porque como es una energía potencial y está aplicándose sobre una masa, cuando nosotros veamos por lo general masas en un problema que esté hablando sobre todo de trabajo mecánico o de movimientos mecánicos, obviamente lo que va a intervenir en ella es la gravedad. Por eso Isaac Newton, el pobre chico, pues sí, cuando estaba dormitando y estaba pensando, pues le cayó una manzana, que esa manzana fue la que le dio pues a Newton ciertos procedimientos y ciertas ideas que actualmente todavía seguimos ocupando. Y bien, entonces vamos a sustituir la energía potencial, o vamos a calcularla sustituyendo la masa, la gravedad y la altura. Tenemos 20 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por el metro, teniendo un valor final de energía potencial de 2746.8 joules. Y me vas a decir, oye, ¿de dónde sacó esos joules? Recuerda que estamos haciendo análisis de unidades y no podemos dejar de lado ese tipo de aplicaciones porque nosotros los vamos a necesitar para poder entender el proceso. La energía potencial, recuerda que se vuelve a medir en joules, por lo tanto necesitamos obviamente el producto de los newtons por cada metro que yo pueda encontrar en mi ejemplo o en mi problema. Entonces, esta energía potencial tiene el newton conformado por la masa y entre el producto de la masa y la gravedad, que son los kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, por último pues tenemos el valor de la altura, que como son medidas de longitud pues se van a medir en metros, teniendo como resultado de este análisis de unidades de kilogramo por masa, que en este caso, es kilogramo por la distancia que estoy medida en metros entre cada segundo al cuadrado, que eso viene, te digo, de la aceleración por metro. Entonces nos da newton por metro, que al final el newton por metro es en joule. Bien, espero que no vaya ningún problema. Vamos a continuar con lo que es nuestro siguiente problema. Bien, en este segundo problema vamos a calcular lo que es la energía cinética de un cuerpo que tiene como masa un valor numérico de 25 kilogramos y se mueve a una velocidad de 10 metros sobre segundo. Aquí es muy diferente que la energía potencial, porque en la energía potencial necesitamos descubrir o necesitamos también del factor de la gravedad, que al final de cuentas es una aceleración. Sin embargo, aquí en este problema de energía cinética pues vamos a ver la velocidad y vamos a determinar a veces velocidades, por lo tanto las unidades van a diferir. En la energía potencial vamos a ocupar metros sobre segundo al cuadrado y en la energía cinética pues 10 metros sobre segundo. Entonces tenemos como datos los 25 kilogramos, que esa sería nuestra masa. Tenemos nuestra velocidad, que es igual a 10 metros sobre segundo, y habría que calcular la ecuación, la energía cinética. Por medio de la ecuación o de la fórmula, energía cinética es igual al producto de la masa por la velocidad al cuadrado entre 2. Entonces vamos a llevarlo a cabo a nuestra sustitución, que es igual a 25 kilogramos por los 10 metros sobre segundo al cuadrado. Habría que elevar esos 10 al cuadrado. Yo te recomiendo que si no tienes tu calculadora científica a la mano, lo puedas hacer pues rápido en tus notas. Entonces hay que subir a ese 10 al cuadrado, que nos daría 10 por 10,
Ajá. ¿Qué sería esa notación del 10 por 10? Acuérdate que ese grado nos va a decir el número de veces que tenemos que multiplicar la base por sí misma. Entonces, llevar al 10 al cuadrado sería 100 por 25 kilogramos, que es nuestro valor de la masa, entre 2. Realizamos lo que es nuestro análisis de unidades, que como verás volvemos a tener ahí al newton presente, a pesar de que como tal no existe una distancia, y te voy a decir por qué. Porque a nosotros al elevar al 10 metros sobre segundo al cuadrado, elevamos de hecho también ese metro cuadrado junto con el segundo. Sin embargo, recuerda que si nosotros llegamos a hacer un proceso de factorización solamente aplicado al metro, vamos a volver a tener el mismo análisis que estamos observando en la parte inferior de la sustitución. Entonces tenemos que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado nos da como resultado pues lo que es el newton, y obviamente multiplicado el newton por metro nos da el joule. Entonces, como resultado de nuestro valor numérico serían 1250 joules, porque resulta de la multiplicación de 25 por 10 al cuadrado entre 2. Bien, esos son los ejercicios muy sencillos acerca de lo que es la energía cinética. Sin embargo, la fusión o la unión de lo que es la energía cinética con la energía potencial, como al inicio de la clase estábamos viendo, nos va a dar como resultado lo que es la energía mecánica. Y la energía mecánica se origina por medio de estas dos fuerzas que son aplicadas a distintos aparatos mecánicos o distintos procesos mecánicos. Bien, la energía mecánica la vamos a encontrar nosotros en forma eléctrica, que son las aplicaciones que creo yo son las que nos ayudan a subsistir en este mundo. También en energía química, bueno, la energía eléctrica sí son las que se originan obviamente por un flujo de electrones a través de una especie de conductor eléctrico. En la energía química pues es obviamente aquella que se origina por medio de reacciones químicas entre sustancias de una y otra, ¿no? O compuestos, incluso a veces podemos ver la parte de elementos ahí involucrados. También tenemos lo que es la energía solar, que esta energía solar se origina en las reacciones que existen o que son relacionadas solamente al sol, porque el sol, al ser una estrella, no nada más nos brinda pues luz, ¿no? Que sería la energía luminosa que tiene, también nos brinda calor y también son muchas valores o muchas formas físicas en las que nos puede ayudar el sol, y que bueno, bastaría más de una clase para poder explicarlas, pero eso sería en otra ocasión. Bien, también tenemos lo que es la energía calorífica, que esa se origina a partir obviamente de la emisión del calor, por ejemplo con el sol, una fogata, la estufa, un encendedor, aunque sea muy pequeñito, pues si lo tocas muy cerca del fuego, porque es propiamente son fuegos, ¿no? Los que podemos observar en esta parte, o alguna fuente de calor que irradie ¿no? Por ejemplo los calentadores que tenemos en casa cuando hace frío, ese pequeño calentador o calentón que algunos lo conocen. Y también tenemos lo que es la energía hidráulica, que esa se origina por la fuerza que ejercen ciertos formas acuáticas, ¿no? Como por ejemplo el río o saltos de agua. Aunque no nada más tenemos ese tipo de energías, también podemos encontrar lo que son la energía nuclear, que es lo que estábamos viendo en la parte de química, que se trataba de la desintegración del átomo. Y también otro ejemplo que podríamos decir sería la energía térmica, que se origina a partir de la combustión de ciertos materiales. La teoría de la conservación de la energía mecánica pues nos establece esta relación, de hecho. Entonces, si nosotros queremos calcular, o si de plano ¿no? nos entra esta curiosidad de cómo calcular la energía mecánica de un cuerpo, pues tendríamos que hacer
los dos procedimientos anteriores que vimos, que sería calcular la energía potencial y la energía cinética. Y una vez obtenido los valores numéricos de estas dos ramas o de estos dos puntos de la energía, entonces habría que sumarla. Y así obtendríamos el valor neto de una energía mecánica. Y bien, en la vida cotidiana, ¿dónde podemos encontrar la vida la energía potencial y la energía cinética? Pues cuando estamos, por ejemplo, levantando algún objeto, ahí vamos a aplicar energía. Obviamente en la industria de las construcciones está muy presente en esas máquinas, aunque nosotros humanos no estemos ejerciendo como tal un mayor esfuerzo, pero las máquinas sí. Incluso no nos vayamos tan lejos. En ese mismo caso podemos nosotros en algún momento que se averíe una máquina, hay que checarla y se hacen ciertos movimientos que pues sí interfieren ciertos procesos físicos. Otro de bueno, ahí eso es más como energía potencial. La energía cinética sería, pues, como lo estamos viendo, que son las dos imágenes que tenemos abajo, sería la aplicación de este juego tan representativo en los últimos tiempos, que es uno de los más divertidos, pero también de los más peligrosísimos. Los cálculos de energía cinética, de hecho, evitan o ayudan a evitar esta parte de choques o accidentes. Cuando un hidráulico o un ingeniero está haciendo este tipo de juegos y no calcula correctamente lo que es la energía cinética, pues sí hay un riesgo enorme, ¿no? Desde que pues solamente sean unos cambios de vía o no sé, algo tan sencillo así como hasta pues como lamentablemente ha pasado, perder vidas. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, si un ingeniero hace correctamente los cálculos, no debe de pasar nada. Bueno, accidentes existen, pero esperemos que sean por otro tipo de cuestiones y no sea por tantas fallas que existan en estos cálculos. Y bueno, algo más sencillo que podemos observar pues sería el impulso y todo el proceso que lleva el jugar a los columpios. No nada más es el impulso, también necesitamos energía para poder lograr ese impulso y obviamente energía para poder elevarte cada vez más y más sobre este pequeño jueguito. Bueno, muchachos, de mi parte es todo. La próxima clase vamos a seguir hablando de estos procedimientos básicos de física y obviamente vamos a seguir practicando nuestro formulario. De hecho, te recomiendo que lo vayas ya haciendo, vayas haciendo una especie de formulario con todas las fórmulas que hemos estado viendo hasta ahorita y bueno, y las que vienen, porque te van a servir mucho para tus ejercicios que tú quieras estar practicando. Bien, cuídate y nos vemos en el próximo video. Bye.